Hola, ¿sigues usando lambdas para todo en Python? Entonces estás a punto de conocer una herramienta más rápida, legible y mucho más profesional que elevará tus funciones a otro nivel. Sí, te estoy hablando del módulo Operator. Un módulo nativo de Python escrito en C que te permite crear operaciones de código más pythónicas, limpias y eficientes. Además de eso, siendo mucho más elegante que solamente utilizar funciones lambda. Hoy te mostraré por qué reemplazar esas lambdas por funciones del módulo de Operator. Además de mejorar tu performance, tu código se va a ver mucho más profesional. Así que acompáñame al código y te mostraré por qué deberías empezar a usar esta librería. Entonces bien, aquí tenemos un ejemplo clásico de qué podríamos hacer con esta librería. Lo más esencial es entender qué está pasando aquí. Lo primero es que vamos a utilizar el módulo timeIt, que me permite simplemente medir la ejecución de una función o de una línea de código pasándosela como string. ¿Para qué me permiten estos parámetros? Esto va a ser el código que se va a ejecutar, esto va a ser la cantidad de veces que se va a ejecutar y aquí puedo declarar o sea una función o una importación. Entonces miren que aquí estoy declarando una función lambda que va a sumar x y y. Y esta función la va a ejecutar 10 millones de veces. Y a su vez, esta misma operación la va a hacer, pero utilizando el módulo de Operator, utilizando la función add que me permite sumar dos números. Y veamos después de 10 millones de ejecuciones cuál va a ser el performance de esto. Entonces miremos a ver. Listo. Luego de finalizar, nos dice que Operator add es 1.92 veces más rápido que la lambda. Esto quiere decir que si anteriormente utilizábamos for y utilizábamos otro tipo de funciones y lo migramos a lambda, y al migrar después de esto a Operator vamos a ser mucho más eficientes en el código que vamos a escribir. Entonces acompáñame a ver un poco más sobre esta librería y aprendamos a implementarla en nuestros proyectos en el día a día. Entonces vamos a la página oficial de la librería y como podemos ver, aquí tenemos que es una librería estándar de Python, un paquete donde hay una cantidad de funciones que básicamente lo que nos permiten a nosotros hacer son operaciones. En este caso tenemos operaciones de comparación, tenemos operaciones aritméticas, operaciones de validación, operaciones matemáticas y una cantidad de funciones muy útiles que si lees toda la librería te vas a dar cuenta que casi todas las operaciones aritméticas, comparativas y demás las puedes utilizar usando esta librería. Pero no solo sirve para eso, además de eso tiene unas funcionalidades clave que me permite a mí acceder a ítems o que me permite a mí acceder a índices de elementos anidados, de elementos tipo array, tipo objeto, tipo diccionario, que hace que esto sea mucho más eficiente y vaya un poco más allá de lo que podemos hacer nosotros simplemente con una lambda. Entonces, dentro de la documentación oficial podemos ver todo lo que hace la librería, todos los métodos que tiene, como su símil. Entonces aquí tenemos la división entera, tenemos todos los métodos de comparación, tenemos el mod y todo lo que hace la librería. Pero me gustaría que vayamos al código para poder ver más allá, paso a paso, qué hacen estas funciones, cómo se importa, cómo se utilizan, cuál sería la utilidad en el día a día. Así que te invito a que leas la documentación oficial de Operator si quieres conocer mucho más de cómo está construida. Por ahora, ten en cuenta que es una función construida en C que me permite a mí ser mucho más eficiente a la hora de realizar operaciones básicas, operaciones de comparación, operaciones aritméticas y operaciones de búsqueda. Entonces, vamos al código y veamos unos ejemplos para aprender a utilizar Operator. Listo, estamos aquí en nuestro notebook. Entonces, lo primero es que yo debo importar la librería Operator y dentro de esta tengo todos los módulos que necesite. Entonces, para este caso vamos a probar todos los módulos de operaciones aritméticas. Simplemente, from Operator, importamos adición, sustracción, multiplicación, división, módulo, exponenciación y simplemente los pasamos los valores que vamos a operar como parámetro. Vemos que hasta aquí no hay gran complejidad, simplemente estamos reemplazando los operadores aritméticos por funciones que realizan esas mismas funcionalidades. Pero, ¿dónde gana valor esto? Que por ejemplo yo a una lambda no le puedo pasar este operador para que ejecute esta función, pero a una lambda sí le puedo pasar esta función. A una función de orden superior como un map, un reduce, un filter, yo le puedo pasar una función de estas y él va a ejecutar esta operación. Entonces más adelante veremos un poco más de esos ejemplos. Aquí vemos que realizó estas operaciones aritméticas bastante rápido.
También puedo realizar operaciones a nivel de binarios. Entonces puedo hacer AND, OR, SOR, todas estas operaciones lógicas que se realizan sobre binarios, que también las podemos hacer con operadores aritméticos normales. También tenemos un módulo para eso. Digamos que no nos vamos a quedar aquí. Pero una de las funcionalidades claves que tiene esto es que, por ejemplo, yo necesito aplicar un reduce a una lista. En este caso es la funcionalidad más básica y es sumar todos los elementos de la lista. Lo puedo hacer con un reduce, lo puedo hacer aplicándole un sum a toda la lista, pero en este caso voy a aplicar un reduce. ¿Qué hace el reduce? Básicamente recibe una función que tiene una operación que se va a realizar internamente, y esta operación lo que va a tener es que guarda, recibe el valor actual y el valor de contador que se va incrementando, y al final recibe la lista. Entonces miren que aquí tenemos dos reductores que lo que me permiten a nosotros es sumar y multiplicar la lista. Pero, ¿qué tal si nosotros utilizamos el operator? Miren que al utilizar el operator add o el operator mult, lo único que hacemos es declarar nuestro reduce y pasarle las funciones que ya están establecidas. Esto es como el ejemplo inicial. Imagínense que tenemos muchos datos para operar en un rango de 1 millón, 10 millones, 20 millones y ponemos a escribir lambdas para que hagan esto. Pero si pasamos estas funciones que ya están escritas en C, que son bastante eficientes, nuestro código se va a ver mucho más profesional y además de todo va a ser mucho más eficiente, debido a que esta librería se escribió para reducir la complejidad de este tipo de operaciones. No digo que no usemos las lambdas, simplemente estoy diciendo que para operaciones mucho más grandes es mucho más eficiente utilizar el módulo de operator. Pero ¿qué más tenemos? Además de esto, tenemos operadores de comparación. Pero te preguntarás, ¿qué es un operador de comparación? Pues, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un filter, nosotros utilizamos mayor que, menor igual, y nos funcionaría perfectamente. Pero dentro de operator tenemos una gran cantidad de, por ejemplo, tenemos el menor que, el igual que, el mayor igual, el menor igual. Entonces, aquí están definidos como texto, como los usaríamos en una query, por ejemplo, de algún lenguaje como SQL o como algún lenguaje como un ORM. Y miren que esto mismo yo lo puedo usar dentro de mi lambda, y lo que me permite a mí es que mis comparaciones sean mucho más rápidas, mucho más eficientes, debido a cómo está escrito el módulo con base en el operador lógico. Aquí podemos ver que funciona totalmente igual cualquiera de estas operaciones, simplemente que en vez de poner un valor al lado del otro, yo voy a pasarle los dos valores que él va a comparar como parámetro. Tenemos en cuenta que el primero va a ser el que va a estar del lado izquierdo y el segundo es el que va a estar del lado derecho. Entonces, si quiero comparar si un valor es menor que el otro, voy a comparar que un valor sea menor que el otro. Si quiero comparar que un valor sea mayor que el otro, pues ya saben, cambiar el orden. Menor igual, igual, por ejemplo, si quiero probar que sea igual. Ahora sí, como ninguno es igual, y aquí, listo. Entonces hasta aquí podemos realizar operaciones lógicas, operaciones de comparación, operaciones aritméticas. Pero ¿qué más podemos hacer con esto? También tenemos operaciones de identidad, muy importante. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros queremos validar algo dentro de una lista de valores, podríamos filtrar usando el filter, o posiblemente podríamos estar usando el any o el all para este tipo de cosas, o el ISO, algo así. Entonces, por ejemplo, aquí básicamente estamos filtrando todos los que tengan valores truly, que sean true, que existan, que tengan algún valor. En Python esos valores serían todos los que no sean cadena de caracteres, que no sean none o que no sean una lista vacía. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos con el operator? Él tiene una función que se llama true, que básicamente se la podríamos pasar al filter y nos devolvería todos esos truly values que tenemos dentro de esa lista. Entonces, continuemos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer secuencias, pero te preguntarás, ¿qué es una secuencia? Básicamente, secuencias es funciones que nos permiten manipular listas, arrays, diccionarios, de forma más decorativa, de forma más simple, de forma más pythónica. Miremos un poco sobre esto. Entonces, voy a importar aquí estos operadores, simplemente para que veas este ejemplo. En este ejemplo tenemos una lista, y normalmente yo accedo a algún elemento utilizando el índice, y asigno utilizando el índice, y borro utilizando el índice, como vemos aquí. Aquí es sin el operator. Pero si yo quiero, por ejemplo, preguntar si mi lista contiene algún valor usando el operator, utilizo la función constraint. Si quiero preguntar cuántas
de un tipo tiene, o letras o valores, una lista tiene algo, una palabra, por ejemplo, le paso la función count_of. Entonces le paso la palabra y le paso. Esto es muy parecido a las funciones que tienen los strings. Además de eso, si quiero saber el índice de un elemento dentro de una lista, index_of. Además, si quiero saber la cantidad de elementos que tiene una lista, aquí me los devuelve. Me dice un estimado aproximadamente. Pero pues es un valor entero, así que es un valor real. Listo, entonces ahora, sabiendo esto, que yo puedo acceder a elementos de una lista, puedo modificarlos. Recuerden que las listas y los strings son iterables, entonces pues yo los puedo manipular a través de sus índices. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Sin operator, ¿qué te podría hacer yo? Por ejemplo, yo tengo esta lista y puedo... Con operator, perdón, yo tengo esta lista y puedo acceder al elemento en el índice 1, puedo setearle valores y puedo borrar valores. Muy similar a lo que vimos arriba, sí. Pero ¿qué me permite esto? Esto me permite tenerlo de forma más organizada, por ejemplo el borrado, por ejemplo el set, por ejemplo el get. Pero no solo eso, sino que me permite ir más allá. Además de ir con listas, también puedo aplicárselo a diccionarios. La búsqueda, el seteo y el borrado. Pero para las tuplas y los sets solo funcionaría el get, o sea, traer de acuerdo a un índice. Y aquí vemos cómo funciona. ¿Por qué es más práctico esto? ¿Por qué funciona mejor? Porque como estas funciones yo se las puedo pasar a mis funciones de filtrado o a otras funciones para que se ejecuten, es mucho más práctico y óptimo. Imagínense tener que borrar muchos elementos de una lista en tiempo de ejecución y tener que estar ejecutando el del y tener más líneas de código. Solo tener que pasarle esto como parámetro de una lambda, de un filter, de un map, y que él ejecute todo ese borrado. Entonces aquí vamos a tener funcionalidades claves. El item getter, entonces básicamente me puede ayudar a ordenar o a mapear estructuras clave e índice sin escribir lambdas. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta lista de empleados a la que yo puedo acceder, y sin el operator, básicamente yo, para organizarla, escribo una lambda por el campo que quiero usar. Con operator es mucho más sencillo, no tengo que ir a esta sintaxis compleja, sino que uso el item getter, o sea que obtiene un ítem y puedo decirle organiza por este ítem o por estos ítems, y él se anida y va a organizar de acuerdo a los ítems que yo le ponga aquí. Pues si yo le digo name y age, entonces ahí ya él va a cambiar, mira, y aquí va a organizarlo de acuerdo a lo que yo le defina como parámetro de búsqueda. Entonces hasta ahí es mucho más limpio, es mucho más útil y puede servirte en ocasiones cuando te piden esos ejercicios como HackerRank, que tienen cierta performance o cierto tiempo de ejecución. Estas funciones son muy útiles para eso. Entonces no las pierdas del mapa, no las pierdas del vista y aprende a implementarlas en tu código en el día a día. Otra cosa importante a tener en cuenta es que no te estoy diciendo que esto está mal, no, está bien. Digamos que para este ejemplo ambos son iguales o tienen el mismo performance, pero cuando ya estemos hablando de 100 millones de datos, 1000 millones de datos, utilizar este tipo de sintaxis o este tipo de metodología o de funciones me va a brindar a mí un performance y una facilidad de lectura, una facilidad de entender mi código, mucho más que tener lambdas súper complejas que hagan filtros súper raros. Entonces continuemos un poco con el ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo esta lista de empleados y quiero ordenar, por ejemplo, por el salario? Pero también quiero ordenar por el departamento y por la edad. Todo eso lo puedo aplicar, mira, y puedo dejar todo bien organizado. Además, si yo quiero ordenar tuplas, tengan en cuenta que esto lo que me devuelve es el ítem en la posición que yo le esté indicando. Entonces yo le estoy diciendo que ordene por la posición 1 y 2. ¿Cuáles son la posición 1 y 2? Básicamente 1 y 2 de mi tupla. Entonces él va a organizar por la posición 1 y 2. ¿Por qué le mando números aquí? Porque no le puedo mandar índices, porque las tuplas no tienen índices. Entonces él usa, la tupla no tiene una llave, perdón, sino que tienen índices. Entonces él va a usar los índices 0, 1, 2 para organizar de acuerdo a lo que yo le indique. Y él solito entiende qué tiene que hacer. Ahora imagínense tener que escribir una función lambda para ordenar esto. Por ejemplo, print. Vamos a poner aquí print. Vamos a decirle sorted. Y para la tupla tendríamos que crear entonces tuplas. Y tendremos que crear una función lambda que nos permita ordenar
por el índice directamente. Y no le podríamos hacer como algo así, como x2. Entonces miren que ya se complica un poco la implementación de esto. Cambio con este, tenemos que ordenar por el primero como parámetro por el primero y luego por el segundo como segundo parámetro. Entonces aquí vamos. Entonces tengamos en cuenta algo. Item getter es muy diferente a la función que usábamos acá arriba para get item. Get item me permite obtener el ítem en un índice específico, el set item, el del item. Son funciones que van directas contra la estructura de datos, sea lista, sea diccionario, o sea tupla, o sea un set. El item getter me permite a mí pasarlo como un elemento que se va a ejecutar como una función de búsqueda dentro de mi sort, dentro de mi lambda, dentro de mi filter y demás. Entonces tengamos en cuenta esa diferencia. Pero además de eso, podemos tener el attr getter, atributo getter. ¿Qué me permite hacer eso? Básicamente, el atributo getter me permite a mí obtener, hacer búsquedas o hacer filtros, ya no como el item getter sobre listas y diccionarios, sino como el atributo getter sobre objetos. Entonces miremos que tengo aquí. Aquí tengo una clase que declaro con nombre, edad. Y esto básicamente es una forma avanzada de declarar clases en Python en tiempo de ejecución. Entonces aquí declaro un objeto de tipo perfil, lo instancio y su único atributo es la ciudad que va a recibir aquí. Entonces esto es básicamente un objeto de tipo perfil. Veamos cómo funciona esto. Y aquí tenemos que, miren, la ciudad Bogotá y el tipo perfil del primer elemento. Entonces aquí estoy instanciando una clase, básicamente un objeto de este tipo. Es como una representación. Y esta es la representación de cómo se ve el objeto cuando le hacen print. Ok. Entonces, hago una lista de personas con sus respectivos datos. Y sin el operador o sin el operator, ¿cómo accedo? Pues básicamente con punto. Y así puedo realizar ordenamiento de objetos, de listas de objetos. Pero con operator, ¿qué uso? Pues básicamente uso el attribute getter. Y me permite hacer ese mismo ordenamiento. Pero además de eso, puedo hacerlo a otro nivel. Ya puedo ir a campos anidados. Por ejemplo, perfil es un campo del objeto que tiene un campo ciudad. Y puedo ir más adentro del objeto, cosa que yo no puedo hacer aquí dentro de la lambda para que se entienda de esa misma forma. Entonces, miren que aquí lo hago mucho más visual y que lo hago mucho más claro. Y puedo hacer este tipo de ordenamientos. Ahora está el método method caller. Básicamente lo que me devuelve es un callable que hace que yo llame una función en específica. Esto básicamente lo que me permite a mí es convertir cualquier función en una función que yo puedo utilizar dentro de mis funciones de orden superior. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, yo tengo un filter y quiero utilizar el strip para todos el strip, que es la función de los strings, para eliminar las líneas vacías. Uso el method caller y lo utilizo y me limpia los strings. O quiero utilizar un replace a cada uno de los elementos dentro de mi map, entonces uso un method caller para rellamar ese replace para que se ejecute en ese. Y así básicamente yo uso el method caller, que le mando una función y los parámetros de la función, y aquí mando la lista que se va a ejecutar dentro de mi map, dentro de mi filter. Y si ven, está realizando las operaciones. ¿Qué diferencia tiene esto, por ejemplo, de yo solo a través de una lambda? Y es que va a ser mucho más eficiente porque el método va a llamar este método cuando se necesite puntualmente, no lo va a cargar en memoria. Entonces aquí vemos que puedo realizar una limpieza de datos, que puedo realizar convertir en minúscula, y en fin, puedo hacer una cantidad de cosas, de operaciones que puedo ir llamando con el method caller, que recibe el nombre de la función y los parámetros de la función. Y al lado pues va a ir la lista a la que se le van a aplicar todas las operaciones. Esto puede ser un poco complejo al principio, pero me permite a mí poder hacer cosas que no tenga que utilizar el filter o el map, sino que de manera dinámica. Miren que aquí no estamos usando de pronto el map. Aquí estamos haciendo la limpieza. Aquí no estamos utilizando lambdas. Aquí estamos realizando la limpieza directa dentro del map y del filter. Corrijo lo que dije. Se puede utilizar dentro del map o filter para realizar operaciones a gran escala. Ya aquí no va una función o una lambda. Entonces es muy útil para esos casos. Otra utilidad que tiene esto es que me permite a mí ordenar, agrupar. Mejor dicho, yo puedo hacer gran cantidad de cosas. Por ejemplo,
puedo utilizar el Group By, que es de IterTools, que lo veremos en un próximo video, que me permite a mí agrupar objetos por algún ítem específico, y aquí le estoy pasando el ítem getter que me permite a mí obtener ese ítem para que él haga la agrupación. Entonces aquí vemos que él agrupa y me permite a mí ordenar también. Entonces estos son como los salarios de Data Science, cuántos hay y el máximo salario. Miren que aquí ya los agrupó por el campo de departamento. Entonces tenemos Data Science, Machine Learning y Web. Recuerden que el objeto tiene aquí varios campos y él simplemente lo agrupó y sumó los montos. Entonces es muy útil para realizar agrupaciones o tener elementos, digámoslo así. Vamos a ver cómo se ve esto. Veámoslo así. Y hagámosle una impresión para que veamos qué estamos haciendo. Entonces veamos aquí. Entonces miren, aquí estamos viendo que tenemos una lista de IterTools, de iterables, pero ya agrupados. Miren, aquí tenemos el agrupamiento de, y aquí está el objeto adentro que tiene los datos. Entonces ya esto adentro es un iterable. Entonces aquí afuera está Web, ML y Data. Los agrupó por departamento. Y por último, digamos que tenemos el In Place Operation, o sea que son mutaciones eficientes. Cuando a ti, por ejemplo, hay algunos ejercicios en HackerRank o algo así que te piden que hagas cambios in place, o sea que no puedes sobreescribir el objeto, que no puedes cambiarlo, sino que tienes que eficientemente modificarlo sin cambiar toda la reestructuración del objeto. Puedes usar estos métodos, por ejemplo, para la suma, que representa esto, para la multiplicación, para que no tengas que sobreescribir la variable, y para las operaciones de conjuntos. Entonces ahí está, que empiezan por I y es la I de In Place Operation. Entonces esto es muy útil cuando tengas operaciones. Muy pocas veces se utiliza, pero te va a servir cuando tengas que realizar algunos algoritmos en HackerRank que te piden que las operaciones sean in place, o sea que la mutación sea eficiente donde se aplique, que no se pierda ni el valor actual, pero que puedas modificar sobre el mismo objeto. Eso básicamente es in place. Entonces, por ejemplo, yo tengo una lista de cadenas que representan nombres de frutas que el usuario ingresó, y algunos tienen unos espacios extra, otros están en mayúsculas y algunos están vacíos. ¿Cuál es la idea? Eliminar los elementos vacíos y que solo contengan espacios, convertir todos los nombres a minúsculas y ordenar alfabéticamente. ¿Cómo hago yo esto? Básicamente utilizando la función operator, y primero uso el method caller con el strip para eliminar los espacios. Luego pregunto cuáles están vacías y simplemente las que no estén vacías las dejo. Luego de eso uso el method caller para saber cuáles son mayúsculas, y al final simplemente los organizo, porque ya deberían estar organizados como son letras y no son, los organizo alfabéticamente por default, y aquí ya los tengo. Banana, cereza, manzana y uva. ¿Sí ven? Aquí está manzana, banana, espacios. Entonces esta es la eficiencia, digamos, que tienen estos métodos que me permiten a mí realizar este tipo de operaciones. Digamos que no es un método salvavidas como que va a ser wow, el super método o la super módulo, pero es muy eficiente cuando estoy manejando gran cantidad de datos, objetos muy complejos, búsquedas, ordenamiento, agrupación. Entonces te invito a que leas la documentación de esta librería y empieces a utilizarla en tus proyectos en el día a día. Y muy importante, cuando realices retos en estas plataformas como LetCode y HackerRank, estas funciones van a ser muy útiles para ti, debido a que en esas plataformas el performance sí importa. Entonces, quédate en este canal para seguir viendo videos y aprendiendo sobre Python, en especial en Python avanzado. Nos vemos en un siguiente video.